Bienvenidos a todos los presentes. Quien les habla es Amelia Vélez y hoy me encuentro en compañía de unas bellas chicas. El tema del cual se hablará el día de hoy es sobre las características, diferencias y aplicaciones de los tipos de textos expositivos y argumentativos. Como primero tenemos a los textos expositivos, los cuales se utilizan para presentar información de manera objetiva y clara, sin modificar su contenido original. En cambio, los textos argumentativos se emplean para expresar las opiniones y persuadir al lector sobre un tema específico. Ahora sí, como primera invitada tenemos a Dayana. Dayana, bienvenida. Saludos a todos, es un placer estar aquí. Agradezco la invitación para tratar de este tema muy interesante. Gracias. Gracias, Dayana, por estar presente. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida. Saludos, Amelia, gracias por esta presentación. Es muy lindo estar aquí en compañía de todos ustedes. Lindo contar contigo, Jocelyn, gracias. Eliana, la Lojana Adorable, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos a Amelia y a todos los presentes, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y tratar este tema que considero es muy importante para poder conocer la vida cotidiana, ya que ambos tipos de textos tienen aplicaciones prácticas. Así es, Eliana. Bueno, ahora tenemos a nuestra querida Alison. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Saludos, chicas. Amelia, qué gusto estar aquí con todas y poder así dialogar sobre el tema que, como dijo Eliana, es muy interesante conocer. Así es, mi querida Alison. Gracias por estar aquí compartiendo en este hermoso tema. Hoy tenemos una invitada muy especial. Quería que reciban con un cordial saludo y aplauso a la licenciada Tatiana Zamora, la cual nos acompaña a dialogar este tema interesante. Gracias por brindarnos su tiempo para dialogar con nosotros. Saludos, chicas, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes y poder hablar sobre este tema tan importante. Les agradezco por la invitación. Y claro, les comento un poco que los textos expositivos son esenciales para el aprendizaje, ya que, como mencionaste, antes nos ayudan a presentar información de manera objetiva y clara, sin modificar mucho su contenido original, obviamente, así como se presentan en libros, en textos, artículos científicos y manuales. Bueno, en sí, los textos argumentativos, por su parte, son fundamentales para la formación de opiniones, mantener informadas y sobre todo la participación en diferentes tipos de discusiones, ya sea en artículos de opinión, ensayos académicos o debates públicos. Muy bien, gracias por esos argumentos sobre el tema a tratar. Les comento, el día de hoy mis compañeras han preparado un pequeño test de preguntas, las cuales pasarán a comentar. Ahora, por favor, Dayana, adelante. Gracias, compañera Amelia. Estimada licenciada Tatiana Zamora, espero que se encuentre muy bien el día de hoy. Me gustaría hacerle una consulta. ¿Cómo contribuye la claridad y la objetividad de los textos expositivos a la transmisión efectiva de conocimientos y contextos educativos y científicos? ¿Cómo estás, Dayana? Respondiendo a tu pregunta, la claridad y la objetividad en los textos expositivos siempre garantizan que la información sea transmitida de manera precisa y sin ambigüedades, lo cual es esencial para el aprendizaje y la investigación científica. En estos elementos siempre permiten que los lectores comprendan y retengan el contenido de manera efectiva. ¿Para qué? Para de esa manera facilitando el progreso educativo y el avance del conocimiento científico en general. Gracias, Dayana, por tu pregunta. Muy interesante la respuesta de la licenciada que acaba de brindar. Jocelyn, siguiente pregunta, por favor. Claro que sí. Muy buenas tardes, querida docente. La pregunta que yo quería realizarle es ¿cómo se puede evaluar la efectividad de un texto argumentativo? ¿Cómo está, Jocelyn? Me encuentro muy bien, gracias. Respondiendo a tu inquietud, la efectividad de un texto argumentativo siempre se evalúa según la claridad y la coherencia de los textos presentados, la solidez de la evidencia proporcionada y la capacidad del autor para anticipar y, por ende, responder las posibles objeciones. Además de eso, también se considera la habilidad del autor para conectar emocionalmente con la audiencia y persuadirlos hacia su punto de vista del lector.
Gracias por tu pregunta, Jocelyn, y muy buena respuesta por parte de la docente, muy específica. Ahora recibamos, Iliana, siguiente pregunta, por favor. Saludos cordiales, estimada licenciada. Gracias por estar presente con nosotros el día de hoy. Espero esté siendo de su agrado el poder compartir con nosotros. Quería realizarle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales características que diferencian a un texto expositivo de un argumentativo? ¿Cómo está, Eliana? Como les dije anteriormente, muy agradecida por la invitación y siempre estaré presta. Bueno, respondiendo a tu inquietud y a tu pregunta, las principales diferencias entre textos expositivos y argumentativos son siempre objetivos. ¿Por qué? Porque en los cuales tenemos textos expositivos, textos argumentativos, y en esos, ¿cuál es la diferencia? En el expositivo, que vamos a informar y explicar de manera objetiva, y en el argumentativo pues solo vamos a persuadir y a convencer al lector sobre cualquier postura o cualquier texto que lo tenga, ¿no? En lo que enciende a la escritura y a la estructura, tenemos textos expositivos, que entra lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Tenemos los textos argumentativos, en los que viene tesis, argumentos, contraargumentos y conclusión. Y también tenemos lo que es el lenguaje. En el lenguaje, en los textos expositivos, tiene que ser claro, preciso y objetivo. En el texto argumentativo tiene que ser persuasivo con recursos retóricos. Y en la perspectiva del autor, que es algo también sumamente importante, tenemos el texto expositivo debe de ser neutral y objetiva. Y lo que es en el argumentativo, subjetiva, que defiende una posición. Y el uso de la fuente, que es algo muy importante, como es el texto expositivo, citas fuentes para informar, y en el argumentativo se usa una fuente para respaldar los argumentos que tú estás publicando. Gracias por la intervención, Eliana. Muy interesante la pregunta y la respuesta de la docente muy clara, clarísima. Alison, quien también ha preparado una pregunta, adelante, por favor. Saludos, querida licenciada. El día de hoy quería realizarle una pregunta. Y de antemano también quiero agradecerle su presencia en este día. Mi pregunta sería de cómo influye el propósito en la estructura del texto expositivo. ¿Cómo está, Alison? Bueno, respondiendo a tu pregunta y a tu inquietud que tienes, y vuelvo y repito, para mí siempre va a ser un placer ayudarles, y pues siempre y cuando yo tenga mi tiempo disponible. El propósito de un texto expositivo, ya sea el de informar, explicar o instruir, determina la forma en que se organiza tu información. Por ejemplo, tenemos un texto que busca explicar un proceso, puede seguir siendo quizás una estructura cronológica o de causa-efecto, que es lo que más vemos en la actualidad, mientras que uno que busca comparar conceptos podría utilizar una estructura de contraste. Muy interesante todo, la verdad que es lindo aprender y reforzar los conocimientos. Sus intervenciones han sido impecables. De pronto alguna duda habrá quedado, o alguien que desee realizar una pregunta, está abierto el micrófono para que pueda pasar a hacerle pregunta o inquietud. Estimada licenciada, tengo una pregunta más para usted. Claro, dígame. Lo que deseo saber es en qué situaciones o contextos se aplican comúnmente los textos expositivos y argumentativos. Ok, mira. Te explico. Los textos expositivos son, por ejemplo, libros de textos y manuales educativos. Tenemos artículos científicos y también de divulgación. Tenemos los informes técnicos y empresariales. Tenemos enciclopedias y diccionarios, que por lo general lo que más utilizamos y es lo que más conocemos. Tenemos lo que son instrucciones y guías de uso. Por lo general eso se utiliza en otro tipo de medios, ¿no? Pero en sí, lo que es enciclopedia sí lo utilizamos a diario, mucho más los docentes, pues que siempre trabajamos con ese texto expositivo. Los textos argumentativos en sí son ensayos y artículos de opinión, también lo que son los debates políticos y los discursos, que es lo que actualmente se utiliza mucho más, tanto en redes sociales como personalmente. Y algo sumamente importante, como es la publicidad y el marketing. Como ustedes saben, ahora es el boom de las redes sociales, tanto para emprendimientos como para estudios. También hay lo que son podcasts educativos, y todo eso encierra lo que es la publicidad y el marketing, porque todo lo que sale en redes sociales es venta. Entonces, para eso utilizan esta parte. También tenemos lo que son las reseñas
críticas de libros, películas o productos. Entre ellas también tenemos algo que es sumamente importante y no debemos pasar por alto: textos jurídicos y alegatos en tribunales. Por lo general se utilizan más que son los abogados, los jueces, son quienes utilizan este tipo de textos. Pero ambos tipos son fundamentales, tanto en la comunicación académica, profesional y en la cotidiana de nosotros. Pero siempre se utilizan según el propósito comunicativo, o sea, dependiendo para qué bien tú lo quieres utilizar, pues buscarás el que te corresponde. Y también, pues, obviamente, siempre a persuadir sobre una idea o postura para que te quede clara y el lector también le quede claro. Muchas gracias por su respuesta, estimada licenciada. Es bueno conocer más sobre el tema. Te agradezco de antemano por tus aportes. De nada. Estimada licenciada, yo también quería realizarle una pregunta. Dígame. Mi pregunta es: ¿qué estrategias utiliza un autor para persuadir en un texto argumentativo? Buena tu pregunta. Se podría decir que los autores de textos argumentativos siempre utilizan diversas estrategias persuasivas. Ellos no tienen en específico nunca uno, como por ejemplo el uso de estadísticas, testimonios, expertos. Por ejemplo, tenemos concretos y el empleo de emociones o valores compartidas. Siempre estas técnicas buscan convencer al lector la validez del argumento presentado. Siempre nosotros debemos de vender y presentar algo que le llame la atención al lector. Muchas gracias, estimada docente. Licenciada, disculpe, yo tengo una inquietud. Dígame, Alex. Quiero saber cuál es la importancia de la objetividad en los textos expositivos. La objetividad. ¿Sabes qué? Es un tema muy importante. Lo que es la objetividad de los textos expositivos siempre es un tema crucial, diría, y se podría llamar de esa manera, para garantizar la información presentada sea precisa e imparcial. ¿Por qué? Eso te ayudará a construir credibilidad y confianza en el lector, quien espera recibir datos y hechos verificables, porque si vamos a publicar un texto y quizás no va a ser realidad, no se puede vender, ¿no es cierto? Entonces nosotros siempre buscamos una noticia real y una noticia que nos convenza como lectores. Entonces eso siempre tienen que tener presente. Gracias, licenciada. Hey, muy agradecidas con todos ustedes, mi estimada licenciada. Ha sido un gusto contar con su presencia. Nos ha enseñado y demostrado lo increíble y excelente que es como docente. Hoy hemos aprendido muchas cosas. De verdad estoy muy agradecida por tu participación el día de hoy. No, como les dije anteriormente, yo muy agradecida por la invitación. Espero que tengan un poquito más de conocimiento acerca de mi experiencia y sobre el tema que ha sido de mucha importancia, porque ahora en la actualidad debemos de tener y conocer los tipos de textos para de esa manera poder enseñar y también poder tener mucho más conocimiento en estos temas. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, docente. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, chicas, en serio, gracias a todas. Espero tengan un excelente día hoy. Les deseo que se cuiden mucho. Por lo visto, ya nos queda claro que los textos expositivos y argumentativos se distinguen principalmente por su propósito y enfoque. Los textos expositivos informan y explican hechos o conceptos de manera objetiva y muy clara, siendo comunes en los libros de textos y artículos científicos. Los textos argumentativos buscan persuadir al lector presentando argumentos y evidencias a favor o en contra de una idea, y se encuentran en ensayos, editoriales, etc. Una vez más, gracias por su presencia. Tengan una excelente